Abrimos el programa hoy con nuestra mirada en el norte de Navarra, la celebración del Día del Hierro en Urdax. Allí estuvo un equipo de Navarra Televisión y esta fue, bueno, de alguna manera la historia que se vivió en esta localidad. Urdax celebra el Día del Hierro, una jornada para rememorar la llegada de este mineral desde las minas de Vizcaya hasta las puertas del monasterio de San Salvador de Urdax. Es la esencia de esta fiesta. El hierro es el gran protagonista de la jornada. Es una forma de recuperar y revivir una pequeña parte de la historia de Urdax. Desde la Edad Media el hierro llegaba a la localidad gracias a los bueyes. Hasta las mismas puertas del monasterio de San Salvador traían el mineral procedente de las minas de Vizcaya. Es una fiesta, una tradición que nació hace cosa de 9 años. Pues porque bueno, es una cosa que se había perdido en la historia. Resulta que desde la Edad Media el monasterio de Urdax compraba mineral de hierro en las minas de Vizcaya y lo traía vía marítima hasta San Juan de Luz. Desde San Juan de Luz iba con unas barcazas hasta el pueblo de Azcaim y del pueblo de Azcaim venía aquí en carros tirados por bueyes. Precisamente eso es lo que hoy rememoramos y de alguna manera teatralizamos aquí. Esa entrada del carro tirado por bueyes con mineral de hierro que lo compran nuestros monjes que salen hoy de clausura y bueno, y al final lo que hacemos es alrededor de todo eso lo vestimos con un día entero de fiesta. Y bueno, pues se trata de rememorar un trozo de nuestra historia, haciendo además que la gente se lo pase bien, que nos visite y que nos conozca mejor. Aquí llega el momento de negociar con los monjes del monasterio. En esta ocasión el precio se ha fijado en 14 monedas de oro y 50 rezos. El trato se ha sellado con un irrinchi. Sí, la negociación es muy dura con esta gente porque al final... bueno, los marineros estos que es los que nos hacen el transporte y tal, pues es gente de puerto y esta gente de mar, pues al final, bueno, se la saben todas, ¿no? Más o menos era el precio que solemos andar casi todos los años por el mismo precio, entonces pues este año también era ese el precio. El hierro, pues bueno, pues se suele llevar pues para las ferrerías, las ferrerías estas es en donde se produce hierro, pues bueno, pues que se puede, pues para muchas cosas, ¿no? Se puede hacer pues para barandaos, para maquinaria, para toda la cosa que se utiliza, vamos, el hierro. Es la joya de la corona de una jornada dedicada al hierro. El proceso en sí viene siendo pues un poco por antaño, intentamos mantener un poco viva la tradición. El fuelle este ya de por sí es bastante antiguo, es del siglo XVIII este como tal, y lo que hacemos es pues eso, en base al fuelle aplicamos lo que es el calor, el calor aplicamos con el aire, que así crezca un poco el calor y en el mismo fuego pues es donde se mete ya lo que se ve aquí un poco, el tema del hierro, pues para que coja temperatura y poder moldearlo. Se alcanzan una temperatura de en torno a unos 1200 grados, que ahí es el punto bueno pues en el cual el hierro todavía es deformable. Antaño era eso, el mineral de hierro se extraía y lo que se hacía era pues se montaba una especie de fundición en la cual pues bueno, soplando y con muchas horas y paciencia lo que hacías era pues conseguir lo que era un trozo vasto de metal. Y como ellos, otros artesanos también se dan cita en este concurrido mercado de artesanía. De todo un poco, sobre todo paciencia. Y a mí el profesional que fue mi padre, aquel me enseñó mucha paciencia y la herramienta bien afilada. No es cuestión de fuerza. No, todo lo contrario. Aquí la fuerza sobra. Claro, y si le pegas muy fuerte y rompes un trozo, esto ya no tiene vuelta atrás. No tiene arreglo. Siempre vas aprendiendo cosas que sí. O sea que todavía sigues. Todavía sigo aprendiendo. También traigo de fuera, pero bueno, normalmente de piedra es bastante. La del bazán es la mejor piedra que existe. Ni dudarlo. Yo estoy en Errazu, tengo abejas y aprovecho todo lo bueno de las abejas para hacer cosmética natural. Por una parte tenemos aquí los productos de las abejas, cera, propóleo, velas y por otra parte jabones, cremas y pomadas. Artesanía, danzas y música son grandes reclamos para los visitantes. Por casualidad estábamos dando una vuelta por la zona y nos enteramos de que había aquí fiesta. Y vinimos a verla. ¿Qué os está pareciendo? Bien, muy bonita. La verdad es que la zona es preciosa. ¿Conocíais o no habíais estado nunca? Habíamos estado en Sara hace un año, pero no nos dio tiempo a ver mucho y volvimos para ver un poquito más. Además está muy buen tiempo y vamos a aprovechar a tope. Pues recorrer por todo y luego hay Ziquiroyate. Es un día muy completo hoy, ¿eh? Sí, un día muy completo. Venimos aquí a Zogaramos a menudo. ¿Qué os ha parecido? Bien, muy bien.
¿Sabéis que se estaba celebrando el Día del Hierro? ¿Os sonaba algo? Sí, lo hemos visto y hemos dicho vamos a aprovecharlo mañana. La jornada da para mucho y como de revivir la historia se trata, también ha habido una conferencia sobre los fueros y la gamazada de 1893. Yo vengo a hablar de un libro que se publicó hace más de 100 años, el libro de honor de los navarros, que recoge las firmas de casi 120.000 hombres y mujeres de aquel tiempo en favor de los fueros. Esto fue en el contexto de una protesta contra un ministro de Hacienda liberal, Gamazo, que quiso conculcar parte de los fueros de Navarra, y entonces al conjunto de las movilizaciones contra aquella pretensión se le llama la gamazada. Todo para traer al presente una pequeña parte de la historia. Bueno, ahí tenemos esa historia interesante, ¿no?, que nos cuentan los vecinos de Urdazubí. Y con ella abrimos el programa, que tiene contenido político en su inicio. Como saben, hoy tenemos varios temas de actualidad, además de la conformación o no del futuro gobierno de nuestro país. Nos vamos a fijar en la realidad institucional de Navarra y en la polémica que se ha desatado tras la derogación de 2 órdenes forales por parte del consejero de Educación, que en principio permitirían la aceptación del término Euskal Herria en los libros de texto. Lo analizamos, la conveniencia o no de esa decisión de Educación, con ayuda de José Javier Echeverría. ¿Qué tal, José Javier? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal va el verano, José Javier? Bueno, ¿disfrutando? Un día trabajando, otro día de fiesta, Ajá, bien, muy bien, sin problema. Perfecto. Paloma Zorrilla, ¿qué tal estás, Paloma? Buenas Pues muy tardes. Bien, encantada como siempre de estar muy aquí bien, con vosotros. ¿Vacaciones seguro? Ahora ¿verdad? vacaciones, sí. Ajá, estupenda, ¿no? Bueno, muy bien, claro que sí. Hombre, de lujo, qué duda cabe. Sin duda. Iñaki Aguirre, ¿qué tal estás, Iñaki? Buenas tardes. Arratsaldeon. ¿Qué tal? Muy bien. Bien, a ¿cómo gusto. llevas el verano? ¿Pendiente de Bien. la actividad política? Un poco. A Es ver imposible, si ¿no? se arregla algo. Ausentarse un poco de lo que sucede en nuestro entorno más cercano, ¿verdad? Sí. Muy bien, Guzmán Garmendia también nos acompaña hoy. ¿Qué tal, Guzmán? Buenas tardes. Buenas tardes, Arratsaldeon. ¿Qué tal, Arratsaldeon? Bueno, ¿cómo llevas tú el verano, Guzmán, que Bien. vienes tan moreno? Pues nada, Danos disfrutando envidia. unas semanitas y ahora pues otra vez al pie del cañón y bueno, y como Sí. has dicho antes, a ver qué pasa. Efectivamente. Bueno, luego hablaremos, por supuesto, del ámbito nacional, pero ahora nos gustaría fijarnos en esa decisión adoptada por Educación, que ha sido criticada por algunos partidos con presencia en el Parlamento de Navarra. Si os parece, si les parece, les vamos a contar de forma resumida en un vídeo la historia y luego la analizamos. Educación asegura que se ha limitado a restituir la autonomía de los centros. Se había establecido una cosa que prácticamente la podríamos calificar como un fraude de ley. Lo que hemos hecho es restituir la situación a la situación que hay en este caso, en cualquier comunidad autónoma. El Ejecutivo ha suprimido 4 órdenes forales aprobadas por UPN que dejaban sin financiación a los libros de texto que no respetan la realidad institucional de Navarra. Educación asegura que se actuará si se detectan textos que no respetan esa realidad y sostiene que el uso de Euskal Herria se hace de forma cultural y no política. Esto no es una cuestión que nos deba ni de sorprender ni de dividir. Bueno, pues Navarra forma parte de esa comunidad porque tiene ciudadanos vascoparlantes. Estamos, por supuesto, en que se cumpla la legalidad vigente y en ese sentido, si un libro de texto, un material curricular la incumple, pues obviamente ese material sería retirado, pero no lo haríamos con una suerte de censura previa. Una decisión que vuelve a colocar al departamento en el punto de mira. UPN acusa al Ejecutivo de utilizar la educación con fines políticos. Que para la señora Barcos Euskal Herria es un término cultural, en fin, o que para el señor Araiz Euskal Herria es un término cultural, pues yo creo que no se lo cree nadie. Yo creo que lo que tienen que ser es valientes. Si lo quieren hacer ellos sabrán, pero decir las cosas como son. Su bandera es la Ikurriña, su país es Euskal Herria, es en lo que están trabajando. Hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que dice expresamente que esos libros no son subvencionables. Por lo tanto, bueno, parece que se pueden estar dando pasos para cometer una ilegalidad. Una aberración para la oposición y el final de la censura para EH Bildu. Entendemos que lo que ha habido ha sido una imposición de un determinado modelo institucional de Navarra y bajo esa imposición lo que ahora se pretende y lo que se está revisando es precisamente la libertad y entender que Navarra tiene diferentes visiones, que no solo existe la Navarra foral y española. El Partido Socialista exige al Ejecutivo que garantice que los libros de texto se ajusten a las leyes y a los principios cívicos y democráticos. Porque si se cuestionan unas cosas, a lo mejor también estamos abriendo la puerta a que se cuestionen, pues yo qué sé, pues por ejemplo la ley de igualdad o la ley de violencia de género. De momento el consejero Mendoza tendrá que dar explicaciones a petición de la oposición.
Polémica desatada sobre ese término de Euskal Herria debe estar en los libros de texto, se debe financiar con dinero público ese tipo de libros, con este matiz, como decimos, es Euskal Herria un término cultural y folclórico, es una realidad institucional, son muchos matices los que entran en juego. José Javier, se desata de nuevo la polémica por este asunto. Bueno, lo que tenemos que tener claro es que ni la decisión anterior ni esta son neutrales, es decir, hay un trasfondo político a la hora de prohibir o sancionar económicamente una línea editorial y ahora promocionar la línea editorial contraria, ¿no? Entonces, bueno, yo como sí que soy como defensor fundamentalista, siempre lo digo, de la enseñanza pública, entiendo que las líneas educativas, el contenido lo tiene que marcar, pues en este caso el Ejecutivo, y para eso lo hemos elegido, entre comillas, pues el Ejecutivo que sale es el que tiene que marcar la línea. Lo que creo que la solución en ningún caso tiene que ser que se subvencionen o no se subvencionen, sino que desde los parámetros de cuál es el contenido curricular, etcétera, etcétera, que se tiene que marcar en cada una de las asignaturas, se permita la utilización de un material o no se permita. Es decir, la solución nunca puede ser dejo de subvencionar, pero si tú tienes dinero y te lo compras no digo nada, ¿no? Entonces yo creo que es más importante esa parte y a partir de ahí es el Departamento de Educación el que tiene que decidir en sus colegios públicos qué tipo de contenido se tiene que dar. Que luego utilicemos que si Euskal Herria es un concepto político o jurídico, está claro que quienes lo defienden como un elemento político lo utilizan y así lo transmiten, y los que son contrarios a eso, pues también lo ven y lo persiguen. Lo que a mí sí que me preocupa es lo que ha comentado el consejero, es que el fundamento para permitir o para eliminar la orden que quitaba la subvención a estos libros es que sea la autonomía de los centros quien decida el contenido, qué libros pueden ser buenos o no. Yo creo que yo por ahí no paso, yo creo que tiene que ser la administración educativa quien determine desde arriba qué es lo que se puede dar y qué es lo que no se puede. Las palabras del director general de Educación en este caso, de Esteve Petrizan. Paloma, ¿coincides? ¿Debe ser el centro educativo quien elija qué tipo de libros se deben adoptar? ¿El dinero público se debe destinar si no se respeta, como dicen algunos partidos, la realidad institucional de Navarra? La enseñanza puede tener muchos vaivenes, ¿no? Según si gobierna un equipo u otro, puede variar notablemente. Me molesta profundamente que se utilice la educación de las personas más jóvenes, la educación de los niños y de los jóvenes, para inculcarles y para adoctrinarles en el modelo político de un gobierno, sea de un gobierno o de otro gobierno. En este gobierno, desde que empezaron, están a rodillo aplicando una tras otra normas que los padres no quieren. Los padres son los que tienen que decidir, así lo dice nuestra Constitución, la educación de sus hijos. Los padres no lo están decidiendo y a pesar de ello este gobierno está aplicando de forma constante, incesante, ese tipo de normas. El año pasado lo vimos con lo de las escuelas infantiles, este año con el programa PAE, este año seguimos con este... Cada impulso va en esa dirección y cada vez con más énfasis. Por más que le moleste al señor Araiz, es que Navarra es foral y española. Nuestra realidad es esa. Sus sueños y sus ideas serán las que sean, pero hoy nuestra Constitución dice que somos una comunidad foral, la única comunidad foral, y que estamos formando parte de España. Somos una comunidad que forma parte de España desde hace mucho tiempo, por más que al señor Araiz le guste o le deje de gustar. Entonces solamente se puede establecer ese tipo de realidad en nuestros libros. Lo demás es ciencia ficción. Y ciencia ficción adoctrinando a los pequeños, a mí me parece que es una barbaridad. ¿Y la Administración debe llevar a cabo esa labor de inspección, como se planteaba? Hombre, a mí el retornar a los tiempos de la censura franquista me parece un poco fuerte, ¿no? O sea, es decir, tener un empleado público, revisando los libros ahí en un despacho que siempre parece que va a ser un despacho sin ventanas y tachando con el rotulador. A mí la verdad es que me parece un trabajo lamentable, pero bueno, el gobierno anterior le gustaba mucho estas cosas de la censura porque lo ha recibido históricamente, son de raíz franquista, entonces a aquello les gusta, ¿no? Vamos a mirar a ver qué pone aquí, ¿no? Yo realmente creo que es una buena idea quitar este tipo de tonterías a las que se dedicaba el gobierno anterior, o sea, a expurgar los libros de las palabras que no les gustaban, ¿no? Y dejar... Es que no sean palabras, perdona, que no les gusten o que sea, como dices tú, una censura y un gobierno franquista, ¿no? Es algo que entendemos que es contrario a nuestra realidad. Es decir, no podemos decirle a los niños que 2 más 3... Es contrario a nuestra realidad. 2 más 3 son 6. Oiga, no, 2 más 3 no son 6. Entonces tiene que haber alguien que vele porque en los libros de texto aparezca que 2 más 3 no son 6. Pues no debería hacer falta, pero en este caso hace falta. Realidad,
en los colegios católicos sí que les explica que 2 más 3 no son 6. Me refiero que la parte de la religión tiene una parte de fe donde se hacen... La religión es un buen ejemplo para esto. Se dan unas explicaciones, sobre todo yo que defiendo la pública ultranza, pero los que defendéis la privada y la concertada, que con el dinero de todos estemos pagando colegios católicos. Yo creo que todo tu argumento... Los padres deciden de forma mayoritaria, pero de forma mayoritaria que sus hijos vayan a colegios concertados. La Constitución dice que los padres pueden a confesionales. Bueno, vamos a centrar brevemente el discurso, que además no hemos escuchado todavía a Guzmán. Iñaki, ¿es de recibo que aparezcan el término Euskal Herria en los libros que estudian, con los que estudian los estudiantes navarros en los colegios públicos? Hombre, yo creo que claramente nuestro Estatuto de Mejoramiento dice que el euskera es una lengua propia de Navarra, entonces como tal Navarra es parte de Euskal Herria. Te puede gustar o no, pero es así. Es como decir ahora que no, es en contra de la realidad de Canadá que el Quebec es parte de la francofonía, que le llaman ellos, ¿no? Pues es así. Si tú quieres expurgar los libros de texto para quitar la palabra francofonía, pues la quitarás, como si quieres expurgar los libros de texto en los cuales se estudia lengua y cultura castellana para decir que no existe en Latinoamérica. O sea, tú te puedes empeñar en lo que quieras, pero es un esfuerzo lamentable. Pero no, podemos decir que los quieres una lengua oficial, claro que puede aparecer en nuestros libros, pero no lo otro. ¿No? Veo que este tema, desde luego, genera gran controversia en Navarra. ¿Ha sido acertada la decisión de este gobierno de introducir estos cambios, de derogar esas órdenes forales y plantear una labor de inspección a posteriori? Pues es lamentable esta polémica, y como es lamentable la gestión en educación que está haciendo el gobierno de Navarra en el último año. Y es absolutamente lamentable porque mientras nosotros perdemos el tiempo en estos discursos vacíos, banales, porque ya sabemos todos lo que es Euskal Herria, ya todo el mundo está posicionado en lo que es Euskal Herria para unos, lo que no es y lo que tal. Mientras nosotros nos metemos en estos fregados y en estas discusiones, insisto, banales y que no nos llevan a ninguna parte, las comunidades nuestras limítrofes y no tan limítrofes como por ejemplo Madrid o como La Rioja o como incluso el País Vasco o como Aragón, pues son los que están metiendo realmente a sus hijos a aprender inglés, por ejemplo, aprender inglés en condiciones. Y no nos olvidemos que esos niños, que por otra parte me parece increíble que en lo más blando de la sociedad estemos llevando este adoctrinamiento, que estos niños aprendan inglés y luego van a ser los competidores de nuestros hijos. Porque nosotros nos hemos despistado a hablar del sexo de los ángeles, nuestros hijos no van a estar en la misma línea de competencia, van a saber lo que es Euskal Herria perfectamente, pero no van a tener ni idea de inglés. Porque en vez de ocuparnos de lo importante, que es lo que está pasando con este gobierno desde hace un año, que en lugar de ocuparse de lo importante se ocupa de lo superfluo. Y lo superfluo es lo identitario. Y eso para mí es absolutamente superfluo. Y tenemos que profundizar porque tenemos que preparar... A mí me parece tristísima la gestión de educación. Lo que es triste es que partidos no nacionalistas lo estén avalando. Es el problema que tenemos. Es decir, que Geroa Bai o Bildu lo planteen y en la medida en que el resto, por activa o por pasiva, han permitido que ellos asuman el gobierno, pues ellos marcan la línea. Ellos marcan la línea educativa, como en el Estado español la marca el PP, pues el que gobierna es el que tiene la capacidad y los instrumentos para marcar cuál es la línea. Y yo sí que creo que la censura, el control de la legalidad y de los principios fundamentales. Es decir, yo sí que entiendo que a mi hija no le tiene por qué llegar un libro con valores sexistas, con valores racistas, y yo quiero esa supervisión. Y si en un momento dado, pues lo que se está transmitiendo, porque a mí que pongan el mapa de Euskal Herria, pues bueno, pues hay gente que transmite eso como un anhelo de lo que tiene que ser un futuro Estado, y eso lo están transmitiendo no solo con el libro, sino con el tema pedagógico. Bueno, pues yo no lo comparto, y yo dentro de mis posibilidades explicaré otra teoría, como quien construye fronteras y dice que, bueno, pues que al otro lado de la Muga no existe nada. Yo creo que hay que, desde el punto de vista educativo, hay que formar en todos los valores. Al otro lado de la Muga es que están nuestros competidores. Es que lo tenemos que ver así. Hombre, es que nuestros ingenieros, yo tengo claro nuestros chavales que están en el cole... El euskera no es competencia del inglés, y el inglés no es competencia del euskera. No, pero sí, te estoy hablando de competencia entre alumnado. Nosotros tenemos una de las mejores facultades de ingeniería de España, que es la Universidad Pública de Navarra. Y estos ingenieros van a salir al mundo a competir. Y si no saben inglés, por supuesto pueden saber euskera. Pero por supuesto que deben saber euskera, pero yo no estoy poniendo en competencia a nadie. Yo te estoy diciendo que hay que poner el foco donde hay que poner el foco. Y el gobierno de Navarra mismo no está poniendo el foco donde tiene el foco. Y lo pagarán las generaciones del futuro. Ellos tienen sus prioridades, y mi dinero me está costando tener que llevar a mi hija a una academia de inglés. Que lo has dicho perfectamente, no solo es Bildu de Geroa Bai, es que ahí está Izquierda Unida, Izquierda Esquerra, que a ver qué hace. Porque sin su
Sin su visto bueno, esto no se hace. ¿Y Un ahora dónde argumento que esgrimía hoy el Partido Socialista en la voz de Carlos Gimeno. Decía que los sentimientos y maneras de vivir no deben mezclarse con la enseñanza. Claro, según se mire, efectivamente, el concepto de Euskal Herria como un concepto institucional, como una realidad cultural. Pero no puede estar la enseñanza, bueno, pues de alguna manera independiente, no puede ser independiente de los vaivenes políticos. Es que debería ser independiente. Cada ejercicio político, cada curso político, dependamos del gobierno que esté en las instituciones para que los libros tengan una determinada línea u otra. A mí me parece que es algo peligroso, que se debe llegar a un pacto con nuestra educación y ser un pacto que dure que sea estable durante muchos años. Creo que es evidente y claro que tienen que primar cuestiones de educación de nuestros niños, no tienen que ser cuestiones políticas o ideológicas o de conveniencia. Tiene dos partes, transmisión de conocimiento y transmisión de valores. Sí, pero a ver, pero no de ideología política, ¿eh? No, a ver, ¿cómo? No de adoctrinamiento político. Partidismo no, partidismo no, pero ideología, transmisión de valores, sí, valores de la igualdad, valores del respeto, esos son valores que hay que transmitir. Sí, pero eso nada tiene que ver con valor de respeto ni con valor de igualdad, eso lo que tiene que ver es con un adoctrinamiento político en una línea determinada. Y yo creo que de ninguna manera se puede permitir. Para eso nos vamos a la privada, para el adoctrinamiento político ya nos vamos a la privada, si no lo podemos político, yo volvería al hecho religioso. O sea, al final, el gobierno anterior se empeñaba en que se hablara de lengua y cultura vasca sin mencionar la palabra Euskal Herria, y eso es para mí es como intentar explicar el hecho religioso sin usar la palabra Dios. O sea, tú dices, vale, no, es que están hablando de Dios, concho, es que es un libro sobre el hecho religioso, ¿de qué quieres que hablen? O sea, al final hay cosas tan evidentes que dices, ¿están adoctrinando? Pues depende del colegio. Habrá colegios que realmente hacen proselitismo con el hecho religioso y habrá colegios que no. Se deja la libertad de los centros y que los padres elijan, ¿no? Pero o sea, no estamos en contra de eso, sí. Estamos hablando de educación pública. En educación privada cada padre que elija. Y dentro de unos límites. Cuidado, y concertada en la medida que la pagamos. Bien, yo que no quiero pagar, puedo darles caña. Pero tú que quieres que se le pague a la educación concertada para que haya libertad de igualdad, deberías exigir lo mismo para la pública que la privada. Para que se respeten unos valores constitucionales. Que puedan, unos valores constitucionales. Que puedan estudiar donde quieran, incluso separar sexos, etcétera, etcétera. Sí, claro. Eso estamos. Faltaría más, claro que pueden hacerlo. Es que tú quieres que eso se financie. Que se financie, que va en contra de los principios de la igualdad. Eso no va, desde luego que no va en contra de la igualdad. La segregación no va en contra de los principios de la igualdad. No es una segregación. Vale. Pregúntaselo a los sudafricanos. No, es lo mismo. No. Era colocada con uno en su sitio. Hay 1000 informes que señalan de forma clarísima que la evolución de un niño y de una niña no es la misma. La forma de aprender, de hacer, no es lo mismo. Y construimos una valla y los apartamos. No construimos una valla, si luego van a estar juntos en el recreo, van a estar juntos en 1000 cosas, pero que cada uno evolucione y desarrolla de forma diferente. Ese mismo discurso lo aplican los nacionalistas para separar colegios de euskera y de castellano. Cuidado el argumento. Ambos casos lamentables. Lamentable, pero yo me meto mucho con Paloma porque lo que le vale para una cosa luego no le vale para otra. Pero a ver, es que esto no es una idea que a mí se me ocurre, ¿no? A ver, los niños y las niñas están juntos muchísimas veces, pero que vayan a clases diferenciadas porque desarrollan de forma diferente y porque no me lo invento yo, sino porque informes pedagógicos lo aconsejan, me parece que es algo absolutamente respetable. Pública toda mi vida, he tenido una deficiencia educativa. La libertad de los a ver cómo hubiera sido otro Vamos a ver un poquito más ese matiz, ¿no? Tienen que tener libertad los centros, entonces de alguna manera esto no puede originar cierto caos en la enseñanza. Habrá incluso padres, ¿no?, que se pueden sentir desconcertados en el caso de que en un colegio público se muestre la educación de una manera en lo que se refiere a cuestiones identitarias y en otro colegio público de otra manera. ¿No genera cierto caos esto? ¿Podría generar? Además de generar cierto caos, cierta desigualdad, porque los padres no van a poder elegir a qué centro público van sus hijos, sino que van a ir al que, según los baremos, les correspondan por cercanía o por los baremos que se establezcan, con lo cual el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos, desde luego, que queda conculcado. Pero es que yo insisto en que esto no es la educación de sus hijos, esto es el adoctrinamiento político de sus hijos. Yo creo que tenemos que hacer un llamamiento serio al consejero Mendoza en que esto no puede ser, o sea, no puede ser en muchas cosas, insisto. A mí me gustaría que mi hijo no solo aprendiese lo que es Euskal Herria, el concepto de Euskal Herria, porque le va a llegar y alguien se lo tiene que explicar. ¿Vale? Otra cosa que tenga que estar en los libros cuando falsamente pues no es la realidad de Navarra ni lo va a ser, pero vamos, lo que sí que quisiera es hacer un llamamiento para que nuestros hijos salgan una vez más preparados. O sea, ojalá tengamos una asignatura de robótica.
A eso tenemos que entretenernos. Ojalá tengamos asignaturas de programación en condiciones desde los 8 años, que no tenemos. Tenemos que tener ordenadores en las clases, pizarras electrónicas, pero de eso, como estamos en lo identitario, estamos en la bandera y estamos perdiendo el tiempo, pues no se está trabajando. Y no se lo estamos diciendo al señor Mendoza, y ahí es donde yo quiero llegar. Tenemos que buscar, y desde luego todas las fuerzas del Partido Socialista de Navarra van a ir ahí, a hacer a nuestros hijos con una educación en condiciones, con unas materias que se adapten a la realidad de hoy. Es que hay libros, al margen de si aparece Euskal Herria o no aparece Euskal Herria, que ya están amarillentos de lo viejuno que está el contenido. Es que tenemos que evolucionar. Y con estos debates que tenemos aquí en la Comunidad Foral de Navarra, sobre Euskal Herria sí, Euskal Herria no, si lo pongo, si lo quito, si lo pongo abajo, la bandera arriba, la bandera abajo, ¿qué bandera pongo? Mástil vacío, pues al final es que nos vamos a quedar con una educación pobre. Y eso es lo que está consiguiendo la política del consejero Mendoza. ¿Habría que poner el foco quizá en otros puntos más relevantes para la educación? Yo creo que ahí estoy totalmente de acuerdo con Guzmán. Creo que deberíamos llegar a un acuerdo para decir, no, la educación tiene que ser de esta manera, dando cierto margen de flexibilidad a los propios centros y a la comunidad docente, que al final la comunidad educativa es la que más sabe de este asunto, ¿no? Dando flexibilidad y dejar de discutir sobre estas pequeñeces que a mí, francamente, o sea, a mí me molesta, porque yo soy euskaldun, entonces para mí Euskal Herria significa algo bien claro, ¿no? Entonces lo tengo en la cabeza y lo uso pues muy a menudo. Pero que el que no entienda lo que es, pues que le moleste, pues que le moleste. O sea, yo lo entiendo, pero hay que dejar a los centros cierto margen de libertad y dejar de discutir sobre estas cosas y buscar puntos de acuerdo dentro del Parlamento de Navarra en el cual podemos estar todos diciendo, sí, adelante. Hasta qué punto, Iñaki, que yo tengo un hijo de 11 años y estoy buscándole para el año que viene clases de programación en móvil, Scratch, lo que fuera. Es simple. Es imposible en Navarra. Es imposible en Navarra, pero ni en lo privado ni en lo público. Ni en academias no hay. Es alucinante. Atención, por tanto, ¿no? Podemos estar quizá, bueno, pues no a la cola de la educación en nuestro país o a nivel europeo, pero sí con algunos, bueno, puntos poco claros o lagunas, efectivamente, en esta materia más relacionada con la innovación y el futuro, ¿no? Desde tu punto de vista. Bueno, tenemos 10 minutos más. Me gustaría que nos fijáramos también en la actualidad nacional. Hoy a las 5 de la tarde está prevista una rueda de prensa de Albert Rivera, del líder de Ciudadanos, de la formación naranja. Veremos a ver cuál es el contenido de esa rueda de prensa y hacia dónde apunta el futuro también de nuestro país, si habrá o no investidura de Rajoy, si posible movimiento de Rivera puede tener como consecuencia otro movimiento del Partido Socialista. ¿Cómo veis ahora mismo el escenario? ¿Está dispuesto Rajoy a dar todo a Rivera? A ver, si es que tampoco le vale, si es que estamos hablando de cosas que yo lo decía, bueno, lo digo casi todos los días, que la habilidad que ha tenido el Partido Popular y los medios afines para poner el foco en el Partido Socialista, ¿no? Es decir, que depende, la gobernabilidad depende del Partido Socialista. Y dices, ¿y por qué? O sea, la gobernabilidad dependerá del que ha sacado la mayoría de diputados y que tiene que gestionar esa mayoría. Cuando la ha convenido conseguir la mayoría en la mesa del Congreso, que la mayoría fuera de partidos de derechas, se han puesto de acuerdo rápidamente. Entonces luego a los catalanes les ha salido mal la jugada porque votaron a escondidas a favor y luego como salió a la opinión pública pues tuvieron que recular. Pero en realidad, o sea, lo que tiene que hacer es, sí, y es triste para mí pensar que la mayoría de los diputados del Congreso español son de derechas, pues los de izquierda nos tendremos que ir a la oposición y esperar que dentro de 4 años la cosa cambie. Entonces, apuntalar desde posiciones de izquierda un gobierno de derechas no tiene sentido, porque las siguientes dirán los votantes del PSOE, ¿para qué vamos a votar al Partido Socialista si al final, por la gobernabilidad, hay que darle los votos al PP? Pues ya votamos directamente a la marca principal y nos olvidamos de las elecciones. Habrá terceras elecciones. Creo que hay que gestionarlo de otra manera. Si seguimos en este enrocamiento, claro que podemos ir bloqueo político a terceras elecciones que pueden no solucionar tampoco nada, porque podemos seguir en más o menos lo mismo. Y así... Ayer vimos los resultados del CIS, ¿no? Y así tampoco hay grandes cambios. Superar a los belgas y estar no sé cuántos meses sin gobierno. No, yo creo, a ver, que desde luego que el partido que tiene que gobernar, yo entiendo que es el partido que tiene una mayoría más amplia, que es el que tiene mayor número de votos y de escaños, pero vamos, a ver, es que los números no dan. Es decir, con 136... Pues entonces no había ganado.
A ver, vamos a ver. Tenéis un problema, José Javier. porque luego dice, es que los números no dan. Pues no decís todo el día que habéis ganado la derecha. Pues igual no habéis ganado. Bueno, pues a ver quién gobierna. Es que, vamos a ver, con 137 está claro que la mayoría el partido que tiene más votos es el Partido Popular, pero es evidente que no tiene la mayoría suficiente para poder gobernar. Le ha ofrecido por activa, pasiva y perifrástica al Partido Socialista pero pactar... Partido Socialista, porque es el siguiente en votos. ¿Pero desde cuándo? A ver, ¿Desde cuándo? ¿No será más lógico irse a los nacionalistas de derechas que a la centro-izquierda? Yo entiendo que es más lógico. Pero es que el nacionalismo nos mancha porque llevamos 8 años diciendo que son la lepra. Es que puede haber... Igual han hecho mal las cosas durante este tiempo, diciendo que con los nacionalistas bajo ningún concepto, quien se ha creado el bloqueo es el propio Rajoy con el discurso en contra de los partidos de derechas nacionalistas. No es más fácil encontrar puntos en común, entiendo yo, con el Partido Socialista que con el nacionalismo... A ver, con el nacionalismo catalán que quiere la independencia. Pero para gobernar políticas económicas, sociales, culturales, lo lógico es... Si me permites, porque estáis hablando... Es que el Partido Socialista no y me niego a hablar. Es que es la dinámica de siempre, o sea, todo el mundo habla del Partido Socialista y no es el Partido Socialista, pues a lo mejor yo que soy militante del Partido Socialista hace muchos años y desde luego tampoco soy una voz autorizada para decir nada, pero nunca sé, pero nosotros lo tenemos muy claro, o sea, el Partido Socialista tiene muy claro cómo va a favorecer o cómo va a dejar a su rival político número 1 en España, que es el Partido Popular, ¿cómo le va a dejar gobernar? Es que no, yo no sé qué parte... Casi toda Europa gobierna, socialdemócratas y democristianos. No sé, Paloma, qué palabra, qué no se entiende del no, o sea, qué no se entiende del no. Y yo, de luego, os puedo dar muchas pistas. Os puedo dar muchas pistas, no necesariamente, pero es que Rajoy está sentado en su despacho esperando a que le caigan los votos del cielo, porque yo te voy a decir muchas fórmulas, muchas fórmulas, y no queréis pactar absolutamente y la mesa del Congreso se pactó. Vamos a otras elecciones. La mesa del Congreso se lo mismo, estar sin edie. Pero la mesa del Congreso no votaron, ahí hubo 10 votos secretos, allí de repente salieron 10 votos. Hombre. Bueno, 10 votos que ya sabemos lo que ha pasado, que ya sabemos lo que pasó, pues en la mesa, nada más. Pues ahí el Partido Popular, desde luego, ni es de fiar, si es que encima no va a ser ni de fiar el Partido Popular, llega a acuerdos y luego no cumple la parte que le toca. El Partido Socialista va a votar... Hombre, sacó la mayoría en la mesa a cambio de darle un grupo parlamentario, pero luego se pusieron colorados cuando todo el mundo dijimos, y el Partido Socialista va a votar no, y no seáis cachondos. Viriato no paga traidores. El Partido Socialista va a votar no, aunque cambie Susun Corda. Vamos a ver. Y cuando decís, no, es que el Partido Socialista hay quien dice... Claro, el Partido Socialista somos muchos militantes. Felipe González es un militante más. Pero afortunadamente el Partido Socialista tiene unos órganos de dirección, que es el Comité Federal, el Comité Federal en el que no está Felipe González. En el Comité Federal del Partido Socialista se ha tomado una postura, una posición. 70 personas elegidas de toda España han tomado una posición. Esa posición es no. Así que ni Pedro Sánchez ni nadie. Es el Comité Federal. Responsables de que vayamos a terceras pues seremos responsables de que en España haya un gobierno alternativo al PP, un gobierno de izquierdas. De eso sí que vamos a ser responsables. De que haya un gobierno de alternativo al PP. Pactar con Podemos, pactar con los nacionalistas, pactar y presentar una propuesta. Yo creo que si se va a terceras elecciones hay que decir una cosa clara. La responsabilidad es de Mariano Rajoy. Claro, sí. Él es el que más votos ha sacado y él es el que en principio tiene la encomienda de formar un gobierno. Si él es incapaz, el incapaz es él. O sea, no hay que echarle la culpa a otros. Es una trampa saducea. No, él ha presentado unas ofertas, vamos a hablar, a pactar de un montón... No he visto ninguna. Hombre, la misma que pactasteis con Ciudadanos, la misma con Ciudadanos os vale y con el PP no os vale. Se llama trabajar. Tiene que trabajar, Rajoy tiene que trabajar, no puede coger, tiene que trabajar y hacer... Rajoy ha presentado una oferta que es la misma que vosotros con Ciudadanos y PSOE la aceptasteis y con el PP no queréis hablar porque es el Partido Popular. Entonces, no, ¿por qué no? Que no es la misma. Hombre, claro que no es la misma. La oferta es diferente porque aquí, cuando se negocia, se habla mucho de los programas, lo importante es quién gestiona los presupuestos. Y entonces la diferencia es que en uno, quien va a gestionar los acuerdos que se firmen o los presupuestos que se aprueben es Rajoy, y en la otra era el miembro del Partido Socialista. ¿Está muchísimo más cómodo con Sánchez y con Rajoy? Pues a lo mejor está más cómodo. El Ciudadanos no sabe dónde está, tiene que colocar el huevo en algún sitio, y el Partido Socialista está primero para el Partido Socialista. Con Ciudadanos y no está dispuesto a pactar esas mismas propuestas, las mismas propuestas con el Partido Popular. El Partido Socialista lo que hizo fue poner
poner un pestillo en la puerta del pacto con Podemos. Entonces, pactó primero con Ciudadanos sabiendo que ya automáticamente se cerraba la puerta. Y Podemos quiso dar una segunda oportunidad a Iglesias para que el famoso sorpaso, que por cierto ya no lo mencionamos, porque a mí me dolía hasta la cabeza antes, intentó dar una segunda oportunidad a Pablo Iglesias para que fuese presidente o lo que fuera. Fallaron estrepitosamente y lo que consiguieron fue una reacción para dar una segunda oportunidad a Rajoy, que por eso estamos donde estamos, por Podemos. No, bueno, ahí lo dejamos de momento. Si no firméis el pacto con Ciudadanos, por supuesto, igual estábamos hablando. Hablando también de la actitud, ¿no? Del hay un candado bien cerrado. De Podemos en la decisión o en la situación, ¿no? Que presenta también Podemos en un planteamiento muy silencioso en las últimas jornadas. No sabemos exactamente cuál puede ser esa estrategia, si de acercamiento o no al Partido Socialista. Bueno, lo iremos conociendo probablemente en próximas jornadas. Hoy de momento lo dejamos aquí. 4 miradas muy diferentes de la realidad navarra y de la realidad nacional, pero siempre desde el respeto, algo que agradecemos en nuestro debate. José Javier Echeverría, muchas gracias por estar aquí. Gracias de verdad. Paloma Zorrilla, un placer como siempre. Guzmán Garmendia, gracias también. Y gracias, Iñaki Aguirre. Hasta pronto. Muchas gracias. Eskerrik asko. Bueno, nosotros seguimos con otros contenidos. En el programa Dejamos la Política y abordamos otras cuestiones que también son actualidad en Navarra.